Bienvenidos a Next Movie, donde hoy nos sumergiremos en las pasarelas de un Londres caótico para entender qué hay detrás de las villanas más icónicas de Disney. No solo vamos a repasar su historia, sino que analizaremos cómo Estela tuvo que morir para que Cruella pudiera nacer, explorando la delgada línea entre el genio artístico y la venganza. Prepárate porque esta historia tiene mucho más estilo y dolor del que recordabas. Érase una vez en Inglaterra de los años 60 una niña que no nació con un pan bajo el brazo, sino con un look que gritaba problemas, un cabello mitad blanco y mitad negro. Estela era básicamente un diseño de vanguardia atrapado en el cuerpo de una niña pequeña. Su mamá, la Santa de Catherine, intentaba por todos los medios que su hija fuera una persona normal, pero Estela tenía una invitada dentro de su cabeza a la que llamaba Cruella, y Cruella no pedía permiso. Cruella respondía a los matones con estilo y no aceptaba un no por respuesta. Era un cuento de hadas donde la princesa, en lugar de esperar en la torre, prefería rediseñar el uniforme del colegio con un toque de punk. Pero como todo un buen cuento oscuro, la tragedia estaba esperando a la vuelta de la esquina de una mansión. En una noche que debía ser de esperanza, nuestra pequeña heroína decidió que las reglas eran solo sugerencias y se bajó del coche para espiar una fiesta de alta sociedad. Y ahí, entre las sombras y los vestidos caros, el destino le lanzó 3 perros dálmatas que parecían salidos de una pesadilla. Un silbido, un empujón y el silencio del acantilado. En un parpadeo, Estela se quedó sola con una culpa tan grande que ni el vestido más pomposo podría ocultar. Se convenció de que su lado rebelde, esa Cruella indomable, era la culpable de que su madre ya no estuviera, y ese fue el fin de su infancia y el inicio de una gran mentira. Y así fue como nuestra protagonista huyó a la gran ciudad de Londres, donde en lugar de hadas madrinas se encontró con 2 pillos llamados Jasper y Horace. Para sobrevivir, Estela tomó la decisión más drástica de su cuento. Ahogó su cabello bicolor en un bote de tinte rojo y ¡pum! Identidad borrada. Pero tranquilos, que el cuento apenas está empezando a ponerse interesante. Y así, nuestra princesita del caos, pelirroja, pasó de los libros de cuentos a las calles empedradas de Londres, donde el único final feliz era llegar a casa con los bolsillos llenos. Junto a sus 2 nuevos hermanos de travesuras, Jasper y Horace, Estela se graduó con honores en la Universidad de la Calle, pero lo más increíble de esta etapa no eran solo los robos, sino cómo usaba su genialidad para el diseño. Mientras otros ladrones se ponían una simple máscara, ella creaba auténticos vestuarios de alta costura para que el trío se infiltrara en cualquier lugar. Sin embargo, detrás de cada peluca roja y cada mentira bien ensayada, había un análisis mucho más profundo. Este tinte rojo no era solo para que la policía no la reconociera, era su armadura psicológica. Al ocultar su cabello blanco y negro, Estela estaba enterrando bajo 7 llaves a esa Cruella que tanto la asustaba. Se obligaba a sí misma a ser una pieza más del engranaje de Londres, una sombra que cosía maravillas en una buhardilla oscura, convencida de que si su verdadera esencia volvía a salir a la luz, el caos volvería a destruir lo único que le quedaba, su nueva familia. Era una genia viviendo a medio gas, una artista que usaba su pincel solo para sobrevivir. Pero claro, un talento tan explosivo como el de ella no puede quedarse encerrado para siempre entre carteras robadas y callejones húmedos. Aunque ella se repetía 1000 veces que estaba conforme con su vida de ladrón invisible, el destino tenía otros planes. Estaba a punto de pasar de las calles a los escaparates de lujo, un cambio que pondría a prueba si esa máscara de niña buena pelirroja era lo suficientemente fuerte como para contener a la fiera que rugía por salir. Pero el destino a veces tiene un sentido del humor bastante retorcido. Jasper, queriendo darle a su hermana la oportunidad que ella nunca se atrevería a pedir, le consigue un empleo en Liberty, el templo de la moda en Londres. Sin embargo, la realidad fue un balde de agua fría. Estela no entró como diseñadora, sino como la chica de limpieza. Imagínense el tormento. Una genia de la vanguardia atrapada fregando baños y recogiendo basura bajo las órdenes de un gerente que no veía más allá de sus propias narices. Pero una noche, la frustración rompió el dique. Entre botellas de alcohol y un buen hambre de ser vista, Estela destrozó el escaparate principal del almacén para crear una obra maestra del caos. No fue un error, fue un grito de auxilio de su verdadera identidad que el tinte rojo ya no podía silenciar.
Lo que debió ser su boleto a la cárcel terminó siendo una alfombra roja. La baronesa Borg-Hellman, la mujer más poderosa y aterradora de la historia, vio en ese escaparate algo que nadie más entendía: el futuro. Al contratar a Stella, no solo le dio un escritorio, le abrió las puertas a un espejo oscuro. Trabajar para la baronesa fue como entrar en un entrenamiento de élite para villanos. Aquí el análisis psicológico es fascinante. La baronesa es el yo sin filtros, una mujer que devora el talento ajeno y no pide perdón por existir. Stella empieza a aprender que en ese mundo de seda, la amabilidad es una debilidad y que para ser un genio hay que estar dispuesto a quemar el mundo. Sin embargo, el aprendizaje se convirtió en cercanía cuando un objeto familiar apareció en el cuello de su jefa, el collar de su madre. En ese segundo, el aire de la oficina se volvió gélido. Stella comprendió que la mujer que ahora era su mentora era también el monstruo que le arrebató todo en aquella mansión años atrás. La máscara de niña buena empezó a agrietarse. Ya no se trataba de triunfar en la moda, se trataba de justicia. Stella se dio cuenta de que para destruir a una leyenda como la baronesa, no podía pelear como Stella. Necesitaba liberar a la invitada que llevaba años encerrada en su cabeza. Necesitaba que Cruella tomara el control del diseño más importante de su vida, su venganza. Y así, la chispa que incendió Londres no fue un fósforo, fue un collar. Al descubrir que la baronesa no solo era una jefa tirana, sino la dueña del recuerdo más sagrado de su madre, la máscara de niña buena pelirroja se hizo pedazos. Stella entendió que para recuperar su pasado tenía que destruir el presente de su enemiga. Aquí es donde la guerra deja de ser silenciosa y se vuelve un espectáculo de guerrilla estética. Stella ya no diseña para complacer, diseña para aniquilar. Cada vez que el mundo esperaba la elegancia rancia de la baronesa, Cruella aparecía de la nada como un huracán pum, convirtiendo cada evento de alta alcurnia en su propia pasarela de sabotaje. Ahora analicemos este cambio con lupa, porque es pura psicología aplicada al diseño. Cruella empezó a usar la moda como una auténtica armadura de guerra. Al liberar su cabello blanco y negro, ese que pasó años escondiendo bajo botes de tinte, estaba enviando un mensaje: ya no tengo miedo de quién soy. Cada aparición, ya fuera saliendo de un camión de basura con un vestido de metros de largo o incendiando una capa para revelar un traje de cuero rojo, era un golpe directo al ego de la baronesa. Cruella descubrió que el caos es el mejor accesorio y que, en un mundo que intenta controlarte, ser impredecible es tu mayor poder. Sin embargo, en este cuento de hadas retorcido, el triunfo tiene un sabor amargo. Mientras Cruella se convertía en la reina de los titulares, la Stella que Jasper y Horace conocían empezó a desvanecerse en las sombras de la guardilla. En este mundo de nuestra historia vemos el precio de la venganza. Cruella empezó a tratar a sus hermanos como simples peones en su tablero de ajedrez. El análisis aquí es demoledor. Para poder derrotar al monstruo, nuestra protagonista empezó a hablar, a actuar y despreciar como el mismo monstruo que odiaba. Estaba ganando la guerra de las pasarelas, pero estaba perdiendo lo único real que le quedaba, su familia. Justo cuando Cruella cree que tiene el control, la realidad le suelta un golpe que no puede esquivar con un vestido bonito. Tras sobrevivir a un incendio provocado por la baronesa, Stella descubre la verdad más retorcida. Catherine no era su madre biológica, sino la empleada que la salvó de ser eliminada por su verdadera progenitora, la propia baronesa. En ese segundo, todo su odio y su genialidad cobran un sentido oscuro. No es que ella sea una rebelde por elección, es que lleva el ADN de la mujer más despiadada de Londres. Este descubrimiento nos lleva a la fuente de la mansión. Stella habla con el recuerdo de Catherine para decirle adiós, aceptando que intentar ser buena era una batalla perdida desde el nacimiento. Entiende que su lado Cruella no es un error de fábrica que debía corregir, sino su herencia legítima. Es aquí donde nace la verdadera villana. Stella decide que si su madre biológica es un monstruo, ella será un monstruo mucho más inteligente y elegante. Ya no hay rastro de la niña asustada. Lo que queda es una mujer que ha integrado su trauma para renacer bajo sus propios términos. Se acepta como alguien brillante, mala y un poco loca, dejando de intentar encajar en el mundo para empezar a construir el suyo propio, sin reglas y sin piedad. Y así llegamos al gran final de esta metamorfosis, el plan definitivo de Hellman. No fue solo un asalto, fue un funeral de gala diseñado con precisión quirúrgica.
Cruella no buscaba una pelea a puñetazos, sino una ejecución simbólica de su pasado. Al convocar a todos los invitados vestidos exactamente igual que ella, creó un ejército de sombras bicolor que desorientó por completo a la baronesa, en el mismo acantilado donde su infancia se rompió. Estela permitió que su madre biológica la empujara al vacío ante los ojos de toda la alta sociedad. Pero no fue un final, fue un renacimiento. Estela murió en ese acantilado para que el mundo viera, por fin, la verdadera cara del monstruo que la engendró. Al fingir su propia muerte y lograr que arrestaran a la baronesa, completó la transición más brillante de su carrera. Se deshizo del apellido Miller y reclamó su herencia como una von Hellman, pero bajo sus propios términos. La mansión que una vez fue el escenario de su mayor trauma se convirtió en su nuevo cuartel general, marcando el momento en que la huérfana asustada se transformó oficialmente en la dueña del castillo. El cierre de su arco nos deja una lección poderosa. Cruella no ha perdido la cabeza, simplemente ha encontrado una forma más afilada de usarla para sobrevivir en un mundo que intentó eliminarla. Ha transformado su dolor en un imperio y su cabello bicolor en una corona. Al final de la historia no vemos a una villana rota, sino a una mujer que ha integrado todas sus partes para reinar. Estela se ha ido para siempre, pero Cruella de Vil ha llegado para recordarnos que, a veces, la única forma de ser libre es aceptando que naciste para ser la reina del caos. Así cerramos este expediente. ¿Tú qué piensas? ¿La baronesa creó a Cruella o ella ya nació con ese fuego dentro? Déjame en los comentarios. Date un like y suscríbete para seguir analizando personajes juntos, porque la verdad tu apoyo es lo que nos permite seguir creando este contenido. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.